¿Eres cristiano de nombre o un verdadero discípulo? ¿Eres oidor de la palabra o hacedor de la palabra? Esto es Palabra de Vida, a través de Lifeford en español. Permíteme ofrecerte palabra de vida. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si nos vamos a llamar cristianos y discípulos de Jesús, hay que hacer lo que Jesús pidió que se hiciera. Hacer discípulos. Hoy mi invitado, el pastor Israel Arredondo, nos trae la palabra. En el Evangelio según San Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, las últimas palabras de Cristo fueron estas: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Claro, estableció el Señor Jesucristo que nuestro llamamiento es ser discípulos. Un discípulo es aquel que se empapa de la vida de Jesús. Un discípulo es aquel que vive las enseñanzas de su maestro. Tenemos que vivir la palabra. Y es algo que se ha perdido a través de los tiempos, que la esencia misma de nuestra fe es vivir la palabra. Usted ha sido llamado a vivir la palabra, no solamente a creerla. El apóstol Santiago, en alguno de sus versículos, mencionó: no seáis solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Volviendo a las palabras de Jesús, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, en el verso 31 y 32, Cristo estaba lidiando una fuerte batalla con los judíos, con los escribas y fariseos, que eran duros de corazón, que estaban totalmente ligados a la ley de Moisés y a sus preceptos, que no era malo. Pero la mayoría de esos principios y de estatutos divinos no los aplicaban ni ellos mismos a su vida. Cosa muy interesante que está pasando en estos tiempos. Existen muchos cristianos que saben mucha Biblia, tienen mucho conocimiento de Biblia, se llaman cristianos, pero no son discípulos. Por eso es mejor ser discípulo que ser cristiano. Porque un cristiano puede conocer mucha Biblia, que le ha dado a través de los años el conocimiento, que le ha dado a través del tiempo sus conocimientos bíblicos, teológicos. Pero ¿cuánto es realmente lo que estamos aplicando de las enseñanzas que Jesús habló? Y Cristo les dijo en San Juan 8, 31 y 32. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vea usted bien esto, que el Señor Jesús se dirige solamente a los que habían creído en él. En cierta manera, lo que el Señor Jesús estaba hablando aquí es que la fe comienza con creer en Jesucristo. Y dice el Señor: verdaderamente serás mi discípulo. ¿Cuándo? Cuando creas a mi palabra. La permanencia en el Señor demanda una especial atención a obedecer sus mandamientos, a obedecer sus principios. Eso es vivir la palabra. Cuando tú te dedicas a no solamente a oír la palabra y a creer la palabra, sino a comprometerte a vivirla, es cuando ahí te conviertes no en un cristiano, te conviertes en un discípulo. Jesús mandó a que formásemos discípulos. Jesús nos llamó a que seamos discípulos. Cristianos hay muchos. Cristianos de nombre hay muchos. Por todo el mundo vas a encontrar gente que todo mundo va a decir que es cristiana. El hecho de que carguen una cruz colgada del cuello, el hecho de que vayan a la iglesia cada domingo, no hace cristiano a la persona. Lo que hace la diferencia en un creyente es que conozca a Dios, conozca su palabra, y que dedique su vida, su corazón, su alma, su mente y todas sus fuerzas en aplicar los principios que Jesús estableció en su palabra. Por eso él dijo: si ustedes permanecen en mí, van a ser verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad,
y la verdad los hará libre. Jesús dijo además también en San Juan capítulo 14, en el verso 23, el que me ama, mi palabra guardará. Gracias, hermano Israel. Te invito también a orar por nuestros hermanos que hablan el idioma Lao. Lifeword proclama el Evangelio en Lao y puede ser escuchado en Laos. A nombre del equipo de Lifeword y Lifeword en español, proclamando la palabra de verdad en 40 idiomas a 120 países, a 2 billones de personas, a través de radio, televisión e internet. Y nuestra oración es de que conozcas a Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y solo Él tiene palabras de vida.